No es una advertencia, es una realidad. La Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Y no con declaraciones oficiales, sino con fuego, sangre y silencio mortal. El 13 de junio de 2025, Israel desató el infierno con una operación quirúrgica que redujo a cenizas instalaciones nucleares iraníes. En cuestión de minutos, el Medio Oriente se convirtió en un campo de batalla global. Irán respondió con una lluvia de misiles sobre Tel Aviv. Hezbollah encendió el norte desde el Líbano. Siria amenaza. Estados Unidos tiembla. Rusia y China se mueven en las sombras. ¿Será esta la guerra que borre ciudades del mapa y lleve la humanidad al borde de la extinción? Este no es un documental. Es una advertencia. Es una crónica. Es la historia del colapso global que ya estamos viviendo. Quédate, escucha, y prepárate. Porque lo que estás a punto de descubrir te dejará sin aliento. Era la madrugada del 13 de junio de 2025, y la oscuridad del cielo sobre Oriente Medio fue desgarrada por el rugido de los motores F-35 Yadir de la Fuerza Aérea de Israel. Comenzaba la Operación León Ascendente, una misión quirúrgica y devastadora, preparada en el más estricto secreto durante más de 3 meses. El objetivo era claro: destruir las instalaciones nucleares de Irán, neutralizar al alto mando de la Guardia Revolucionaria, IRGC, y enviar un mensaje imposible de ignorar. Las primeras bombas cayeron a las 3:42 de la mañana hora de Teherán. En cuestión de minutos, el complejo de enriquecimiento de Natanz fue reducido a cenizas. En Tabriz, explosiones secuenciales envolvieron el cielo en una nube naranja y negra. El caos fue absoluto. Las sirenas nunca llegaron a sonar. Muchos murieron dormidos. Los pocos sobrevivientes relataban haber sentido el fin del mundo desde sus ventanas, cuando los vidrios estallaron y el suelo tembló como si algo debajo de la tierra hubiese despertado. La inteligencia israelí identificó con precisión quirúrgica a varios altos mandos del programa nuclear iraní. 5 de ellos murieron en la primera oleada. Las imágenes satelitales mostraban cráteres gigantes donde antes había laboratorios secretos. Pero eso no fue lo más impactante. Una transmisión filtrada del Mossad revelaba que uno de los blancos eliminados era el físico nuclear Mojtaba Raimi, el cerebro del uranio enriquecido en Irán. Su muerte fue interpretada por los iraníes como una provocación directa e inaceptable. Horas después, desde una sala de guerra subterránea en Teherán, el régimen iraní activó el plan de represalia. Su respuesta fue brutal y desproporcionada. Más de 150 misiles balísticos y drones Shahd 136 fueron lanzados hacia territorio israelí. El escudo antimisiles Cúpula de Hierro interceptó gran parte, pero al menos 20 misiles lograron impactar en Tel Aviv y Haifa, provocando incendios, cortes masivos de electricidad y pánico colectivo. Un misil impactó en el hospital Ichilov, provocando una evacuación de emergencia y dejando a decenas de pacientes en condición crítica a la intemperie. Las redes sociales se inundaron de imágenes aterradoras: una madre cargando a su hija ensangrentada por las calles mientras gritaba en hebreo: ¿dónde está el ejército? En cuestión de 24 horas, el mundo entero fue testigo de lo impensable, el inicio de un ciclo brutal de ataques y represalias que reconfiguraría el mapa geopolítico del siglo XXI. Naciones Unidas convocó a una reunión de emergencia. El Consejo de Seguridad no logró consenso. Rusia acusó a Israel de crímenes de guerra. Estados Unidos respaldó a su aliado. China exigió neutralidad. El ambiente en las cancillerías del mundo era de pánico controlado. Los titulares del día siguiente eran unánimes: el Medio Oriente en llamas, ¿estamos ante la Tercera Guerra Mundial? Irán e Israel cruzan el punto de no retorno, la diplomacia colapsa, los misiles hablan. Y así, con una sola noche de fuego, comenzó una historia que arrastraría al mundo entero al borde del abismo. Porque lo que parecía una operación aislada, se transformaría rápidamente en un conflicto sin retorno. Una chispa en el desierto que podría incendiar al planeta entero. Cuando los misiles cayeron sobre Tel Aviv y los cielos de Teherán se tiñeron de rojo, el miedo dejó de ser una emoción para convertirse en una epidemia. El 14 de junio amaneció con el olor a humo en el aire, con la ansiedad flotando sobre millones de personas que apenas podían entender lo que estaba ocurriendo. Los noticieros no daban abasto. Las redes sociales colapsaban entre imágenes de destrucción, gritos de pánico y súplicas por ayuda. No había descanso, ni tregua, ni tiempo para asimilar. En Irán, la situación se desbordó. Más de 100.000 civiles huyeron de Teherán en menos de 24 horas, dando inicio a un éxodo masivo jamás visto desde la guerra Irán-Irak. Familias completas se apiñaban en camionetas, motocicletas, incluso a pie,
cargando con lo poco que podían, mochilas, mantas, retratos familiares. Las carreteras hacia el norte, hacia Mazandarán y Golestán, se transformaron en corredores del caos. Vehículos detenidos por falta de gasolina, discusiones, saqueos y enfrentamientos entre personas desesperadas por un litro de combustible. En algunas zonas, los soldados iraníes fueron desbordados. Intentaban mantener el orden con disparos al aire, pero en muchas partes simplemente abandonaron los puestos. La gente ya no confiaba en nadie. Las estaciones de servicio fueron arrasadas. Los hospitales en Teherán, Shiraz y colapsaron por la avalancha de heridos y pacientes con crisis nerviosas. No había camas. No había oxígeno. Solo gritos, sollozos y médicos desbordados. Mientras tanto, en Israel, la situación era igual o peor, solo que más silenciosa, más contenida, más tensa. El gobierno ordenó alerta máxima nacional. Las sirenas resonaron por todo el país, marcando el inicio de una jornada bajo tierra. En Tel Aviv, Haifa, Jerusalén y Beerseba, la población fue instruida para refugiarse en los búnkers. Calles vacías. Comercios cerrados. Vuelos cancelados. Escuelas clausuradas. Las ciudades más modernas del Medio Oriente se convirtieron, en cuestión de horas, en fantasmas de concreto. Los noticieros israelíes transmitían las palabras del primer ministro con voz entrecortada: estamos preparados. Nos defenderemos con cada misil, con cada soldado, con cada centímetro de esta tierra bendita. Las imágenes eran devastadoras: niños llorando en refugios subterráneos, ancianos con oxígeno improvisado, rabinos rezando a la luz de las velas. Se hablaba ya de una posible movilización total del ejército. Los reservistas eran llamados a filas. Se activaron planes de evacuación para comunidades cercanas a la frontera con Líbano, donde se temía un ataque de Hezbollah. Y mientras el mundo observaba con incredulidad, muchos en Occidente empezaban a hacer sus propios cálculos. ¿Quién sigue? ¿Cuánto tardará esto en cruzar las fronteras? El petróleo subió. Las bolsas cayeron. Las embajadas cerraban. Las aerolíneas desviaban rutas. Una sensación pesaba en el aire como un puñal invisible: esto ya no era un conflicto regional. Era una fuerza incontrolable, un dominó de caos que amenazaba con extenderse a Europa, Asia y América. El miedo ya no estaba solo en las calles. El miedo había conquistado el mundo. Mientras las calles de Teherán ardían y los refugios antimisiles de Tel Aviv se llenaban de familias enteras temblando de miedo, un nuevo actor irrumpía en el escenario con una ferocidad que cambiaría el curso de la historia reciente. El grupo libanés Hezbollah, brazo armado y político respaldado abiertamente por Irán, comenzó su ofensiva desde el sur del Líbano, apuntando directamente a la frontera norte de Israel. Lo que hasta ese momento era una guerra entre dos potencias del Medio Oriente, de pronto se tornó en un tablero mucho más complejo y peligroso. A las 6:15 de la tarde del 15 de junio, más de 40 cohetes Katyusha fueron disparados hacia comunidades israelíes cercanas a Kiryat Shmona y Metula. Algunos impactaron viviendas. Otros fueron interceptados, pero no sin sembrar un miedo indescriptible entre los residentes, quienes corrieron hacia los refugios mientras el cielo crepitaba con fuego. Israel respondió de inmediato. La aviación bombardeó posiciones estratégicas de Hezbollah en el Valle de la Bekaa, y en menos de 12 horas, la frontera se había convertido en un campo de batalla activo. Las cámaras de la prensa internacional captaron imágenes de columnas de humo negro ascendiendo desde pueblos libaneses, mientras las ambulancias israelíes no daban abasto para evacuar a los heridos en las aldeas cercanas. La tensión creció exponencialmente cuando Siria emitió un comunicado oficial condenando los ataques israelíes y amenazando con unirse al conflicto. A los pocos minutos, se registraron movimientos de artillería cerca de la frontera sirio-israelí en los altos del Golán. El mensaje era claro: el frente se ampliaba, y ya no había vuelta atrás. Los analistas internacionales comenzaron a sonar las alarmas. Estados Unidos, aliado histórico de Israel, movilizó 2 portaaviones hacia el Mediterráneo Oriental. En respuesta, Rusia anunció ejercicios militares en el Mar Caspio, y China instó a una respuesta multilateral equilibrada, aunque medios estatales chinos comenzaron a mostrar un respaldo cada vez más evidente hacia Teherán y sus aliados. Todo apuntaba a lo impensable: la activación de las grandes potencias. Los pactos defensivos, las alianzas históricas, los tratados de asistencia mutua comenzaban a ser revisados en despachos presidenciales alrededor del mundo. ¿Sería esto el inicio de la Tercera Guerra Mundial? Mientras tanto, el pueblo, la gente común, las familias atrapadas entre el fuego cruzado, sufrían en silencio. En el sur del Líbano, madres corrían con sus hijos en brazos buscando un lugar seguro.
En el norte de Israel, jóvenes soldados se despedían de sus familias con lágrimas y miedo, pero también con una resignación helada, sabían que esta vez no sería como las anteriores. Y entonces, la pregunta se volvió inevitable: ¿qué pasa cuando se cruzan demasiadas líneas rojas? ¿Y qué sucede cuando el enemigo no es solo un país, sino un sistema de alianzas, ideologías y odios que vienen de siglos atrás? El mundo estaba ante un escenario jamás imaginado desde la Guerra Fría, un conflicto que ya no podía contenerse. Hezbollah había abierto la puerta. Y ahora, detrás de esa puerta, esperaban ejércitos enteros. Mientras los misiles cruzaban los cielos del Medio Oriente y los pueblos ardían entre llamas y lamentos, el mundo contenía el aliento. Las capitales más poderosas del planeta entraron en estado de alerta total. No solo por las consecuencias humanas de los bombardeos, sino porque se activaba un escenario que durante décadas fue considerado impensable: el umbral nuclear. El conflicto entre Israel, Irán, Hezbollah y Siria no solo prendía fuego al polvorín del Medio Oriente, también pateaba la mesa del equilibrio global. Y en ese instante, las luces de las cancillerías se mantuvieron encendidas las 24 horas del día. Reuniones de emergencia en Washington, Moscú, Pekín, Berlín, Londres y París. Todos sabían que cada palabra, cada comunicado y cada movimiento podía ser interpretado como una provocación mortal. Pero lo que encendió todas las alarmas fue un informe confidencial filtrado del SIPRI, Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. El documento, fechado solo horas antes de la ofensiva de Hezbollah, señalaba que Rusia y China han comenzado una expansión acelerada de sus arsenales nucleares, no solo en volumen, sino también en tecnología y despliegue estratégico. A esto se sumó un análisis sombrío de la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, el cual se filtró en portales como Politico y The Intercept. Estamos más cerca que nunca del uso de armamento nuclear desde 1962. La doctrina de disuasión ha dado paso al nerviosismo estratégico. El mínimo error de cálculo podría ser el fin. Las palabras eran tan claras como escalofriantes. Y mientras la guerra avanzaba, la diplomacia tropezaba con sus propias minas. Naciones Unidas intentó convocar una cumbre de emergencia, pero el Consejo de Seguridad quedó paralizado por el veto cruzado entre Rusia y Estados Unidos. Las sanciones, las amenazas, las expulsiones diplomáticas y el lenguaje cada vez más hostil entre potencias transformaron los salones de diálogo en trincheras invisibles. Pero había un elemento aún más inquietante: la inteligencia artificial militar. El mundo se enfrentaba a un nuevo nivel de incertidumbre. Sistemas autónomos armados, drones no tripulados que toman decisiones sin supervisión humana y algoritmos de contraataque nuclear, programados para actuar ante amenazas inminentes, creaban una posibilidad aterradora: una guerra nuclear iniciada no por humanos, sino por máquinas. Y como si todo esto no bastara, un hecho estremecedor remeció los nervios del planeta: el Acuerdo New START, último tratado de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, expiró sin renovación ni sucesor. Con ello, las dos principales superpotencias quedaban oficialmente sin límites verificados en el despliegue de ojivas atómicas. Las palabras guerra nuclear ya no eran una exageración de expertos alarmistas. Ahora flotaban en las redacciones, en los discursos políticos y en los hogares del mundo entero. La Tierra, dividida por fronteras, ideologías y armas, parecía haber llegado al borde de una grieta sin fondo. Una mina diplomática encendida, a punto de estallar bajo los pies de líderes que juegan con fuego, mientras el fantasma nuclear sobrevuela el cielo con una sombra cada vez más real. El mundo temblaba, y el reloj del juicio final avanzaba. Mientras las sirenas de alerta suenan sin descanso en Tel Aviv, y los misiles cruzan el cielo persa como relámpagos del juicio final, una figura reaparece desde las sombras del poder estadounidense: Donald Trump. Aunque fuera de la Casa Blanca, su influencia política, alimentada por su base MAGA, retumba como un trueno en medio de la tormenta global. Con una retórica feroz, el expresidente ha tomado los micrófonos. Irán es el mayor patrocinador del terrorismo. No podemos permitir que amenace a nuestros aliados ni al mundo libre, clamó en un mitin en Texas. Sus palabras fueron como gasolina sobre una fogata. Pero en los pasillos de Washington, el verdadero dilema no es su discurso, sino su efecto. Porque mientras Trump exige acción, su propia base, esa multitud fervorosa que lo sigue con devoción, se opone tajantemente a cualquier nueva guerra en el extranjero. América primero, gritan. No más guerras por Israel, escriben en pancartas y redes sociales. El Partido Republicano está dividido. Los halcones piden que se despliegue una fuerza naval en el Golfo Pérsico. Los aislacionistas advierten que eso sería un suicidio estratégico.
La administración actual, acorralada entre los tambores de guerra y la sombra de una campaña electoral incendiaria, duda. Y esa duda es peligrosa. Mientras tanto, la Casa Blanca enfrenta presiones internas y externas. Los aliados de la OTAN exigen claridad. Israel pide respaldo militar inmediato. Y por otro lado, Rusia y China amenazan con respuestas simétricas si Estados Unidos cruza ciertas líneas. Esa indecisión tiene consecuencias devastadoras. En los mercados globales, el barril de petróleo supera los $160. Las principales aerolíneas suspenden vuelos hacia Medio Oriente. El dólar, tambaleante, sufre una caída histórica frente al euro y el yuan. Y en Wall Street, el índice Dow Jones registra su desplome más brutal desde la pandemia de 2020. La economía mundial entra en pánico. Japón convoca una reunión de emergencia del G7. Alemania activa protocolos de racionamiento energético. Y en las redes sociales, el hashtag World War III se convierte en tendencia global durante 48 horas consecutivas. Pero mientras el mundo debate, duda, se alarma, el tiempo corre. Tropas estadounidenses en bases estratégicas, como la de Al Udeid en Qatar y la Quinta Flota en Bahrein, han sido puestas en alerta máxima. Los portaaviones USS Eisenhower y USS Truman navegan cerca del estrecho de Hormuz. ¿El silencio del Pentágono solo alimenta los rumores, una intervención es inminente? En el tablero de ajedrez global, Estados Unidos ya no es un jugador frío y calculador. Ahora parece un tigre indeciso, atrapado entre su poderío y su miedo a perderlo todo. Y mientras las potencias se miran con desconfianza, un solo paso en falso podría encender la mecha que convierta esta crisis en la Tercera Guerra Mundial. En las redacciones de todo el mundo, los titulares ya no ocultan el miedo, el mundo al borde de la guerra total, el reloj del juicio final se acelera, estamos a un paso de la aniquilación nuclear. Lo que hasta hace unos meses parecía impensable, hoy se discute con crudeza en foros internacionales, consejos de seguridad y sobremesas familiares. El fantasma de la Tercera Guerra Mundial ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un susurro que se siente en el cuello de cada ciudadano del planeta. Una encuesta reciente de YouGov, aplicada en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, reveló una cifra escalofriante. Entre un 41% y 55% de los encuestados creen que una guerra mundial es probable en los próximos 5 a 10 años. Lo más alarmante no fue el porcentaje, sino la naturaleza del temor. La mayoría coincide en que ese conflicto tendría un componente nuclear. Ya no se habla de guerras como las del pasado, sino de la destrucción total, rápida y sin precedentes. Simultáneamente, un informe del Atlantic Council, filtrado parcialmente a la prensa, estimó en un 40% la probabilidad de un conflicto global antes de 2035, con características nunca vistas, uso de armas nucleares tácticas, guerra cibernética a gran escala, destrucción de satélites estratégicos y expansión del conflicto hacia el espacio exterior. En otras palabras, el fin del equilibrio internacional como lo conocemos. El mundo se tambalea en múltiples frentes. En Asia, Taiwán advierte que China ha intensificado sus movimientos navales y aéreos. En Europa del Este, las tensiones entre Rusia y la OTAN se elevan cada día, especialmente tras la posible entrega de misiles de largo alcance a Ucrania. En África, la presencia de mercenarios y milicias apoyadas por potencias rivales convierte a varias naciones en escenarios de guerra por delegación. Y en el Medio Oriente, el polvorín ha explotado, con Israel, Irán, Siria y Hezbollah en un cruce de fuego imparable. Las alianzas globales están crujientes. La OTAN se enfrenta a divisiones internas. El Tratado de Seguridad Colectiva liderado por Rusia se tambalea ante la presión económica. Y el eje Beijing-Moscú-Teherán proyecta una sombra cada vez más amenazante. Lo que comenzó como una escalada regional en junio, ha prendido una mecha que serpentea por el mundo, buscando un tambor de pólvora que la detone por completo. En los laboratorios militares de grandes potencias, la inteligencia artificial ya es parte de las decisiones estratégicas y los errores de interpretación algorítmica podrían ser catastróficos. Los tratados de desarme se han debilitado o han expirado. La confianza, ese pilar invisible del equilibrio nuclear, ha desaparecido. Y mientras tanto, el reloj del juicio final, mantenido por el Bulletin of the Atomic Scientists, marca 90 segundos para la medianoche. Nunca antes ha estado tan cerca del apocalipsis. El mundo entero contiende con una pregunta que nadie puede responder con certeza. ¿Es esta la antesala de la Tercera Guerra Mundial? ¿O es ya el primer acto de una tragedia escrita con fuego, silencio y cenizas? Solo el tiempo, y quizás un último destello en el cielo, lo dirán. ¿Estamos realmente al borde de la Tercera Guerra Mundial?
¿Crees que los líderes mundiales evitarán el desastre, o ya es demasiado tarde? ¿Quién tiene la última palabra, los diplomáticos o los generales? ¿Y tú, estás preparado para lo que viene? Tu opinión es crucial, déjanos tu comentario aquí abajo y cuéntanos qué piensas. ¿Estamos viviendo el principio del fin, o aún hay esperanza? Comparte este video con tus amigos, familiares y conocidos. El mundo necesita despertar antes de que sea tarde. Y si te impactó esta historia, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en los próximos capítulos donde revelaremos más sobre esta crisis global que podría cambiarlo todo. Historias y traiciones, donde la realidad supera a la ficción.